días nuevamente aquí saludándoles en la Escuela de Profetas Peña de Águilas. Bien, hoy vamos a hablar sobre la vigencia de la profecía. Vamos a empezar a estudiar algunos aspectos fundamentales para entender que la profecía es para todos los tiempos. Mira, la voz del profeta es un ministerio a través del cual Dios ha comunicado su palabra y su voluntad al ser humano. Así, con el fundamento de esa plegaria que estaba ahí en el Nuevo Testamento, conocida como el Shema Israel o el primer mandamiento. ¿Tú lo recuerdas? Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Esto quedó escrito en Deuteronomio 6, 4 y 5. Bien, ese es el corazón profético. Eso es lo que Dios pone a los profetas, tanto en el Antiguo como el Nuevo Testamento. Amar al Señor, tu Dios, con todo tu corazón. Y tenemos que comprender la función profética, y es necesario observar dicho ministerio desde el Antiguo Testamento, donde abundan los profetas que dejan plasmada este ministerio, este mensaje. Ahora, Dios está preparando una casa de gloria hoy día, y por eso estamos analizando este devenir profético y qué es la profecía. Por ello es importante que vamos a entender más adelante los términos griegos logos, los términos como rema, donde ambos son la palabra de Dios, la palabra del Eterno. Pero es fundamental aprender a reconocer también a los falsos profetas, reconocer la madurez que tiene el profeta, el término de la infalibilidad del profeta, si realmente es infalible o no su profecía. Todo esto, hermanos y hermanas, en el contexto correcto y progresar en el análisis del estudio bíblico. Como creyentes cristianos, es fundamental que como profeta también estudies el ministerio de Juan el Bautista y ver al Señor Jesús como un profeta de Dios, el Hijo de Dios que profetiza. Por eso hoy vamos a tener una clara revelación del ejercicio, la responsabilidad, la tarea encomendada por el Señor a los profetas contemporáneos y la iglesia del siglo XXI que ha sido levantada por Él para estos tiempos, con gente profética como usted. Antes que nada, yo quisiera trabajar sobre la definición del profeta. ¿Cómo definir a un profeta? ¿Cómo decir quién y qué es el profeta? Mira, déjame decirte, por favor, que cuando empezaba mi vida cristiana en una iglesia tradicional, una iglesia histórica, francamente los términos de profetas o profecías no eran tocados como un ejercicio contemporáneo. Y a mí me parecían una excentricidad. Venía yo recién converso del mundo y era un verdadero escéptico, aunque Cristo ya había tocado mi corazón. Y cuando me hablaban de profetas, yo me imaginaba a Nostradamus, algún adivino con bola de cristal, o un gorro picudo, el mago Merlín, o algo así, alguien que adivinaba y hablaba. Pero después empecé a estudiar la palabra de Dios, y al empezar a estudiar la palabra de Dios sin prejuicios, y emitiendo en mi mente, dejando que Dios me hablara y enseñara por medio de la Biblia, estos conceptos raros, hermano, empezaron a cambiar radicalmente. Mira, la palabra de Dios habla de los profetas.
habla del don de profecía con mucha seriedad. Y los cristianos debemos reconocer que aún hoy día, existe mucha ignorancia tocante a este ministerio y a estos dones de inspiración, de revelación. Sean los dones de profecía, géneros de lenguas, interpretación de lengua, palabra de ciencia, palabra de sabiduría que hemos venido estudiando. Estas son las herramientas espirituales del profeta. Y aunque ya tenemos el canon completo de las Escrituras, el Espíritu Santo no ha dejado de hablar a nuestra generación a través del don profético, y no debemos rechazar o dudar de la voz donde el Espíritu Santo quiere llevarnos a una experiencia más honda con el Señor. Mira, el profeta de Dios es alguien fuertemente espiritual. El profeta de Dios es un visionario, es un portavoz de Dios, es alguien que trae un mensaje dirigido por el Espíritu Eterno y que va a irrumpir en un tiempo específico. ¿Es la profecía para hoy? Sí, sin duda. No existe ninguna premisa en la Biblia que nos diga que la profecía no es válida para hoy día. Hoy nosotros tenemos acceso a la palabra profética. Mira, el Nuevo Testamento recuenta alrededor más de 30 veces sobre la profecía, sobre temas de profecía. Y habla de profetizar como una actividad continua de la iglesia de Jesucristo. Hermano, hermana, a la sazón, ¿quiénes son los profetas de Dios? Mira, profeta es aquel varón o mujer que está recibiendo una revelación de Dios y habla de parte de Dios a su pueblo, a su iglesia, a la nación o incluso la profecía personal, con el fin de transmitir dirección y confirmación del plan divino para un tiempo determinado, época o circunstancia. Dice el libro de Oseas 12:10: y he hablado a los profetas y aumenté la profecía, y por medio de los profetas usé parábolas. Oh, qué interesante es que el Dios mismo y eterno, hermano, hermana, dice: he hablado a los profetas. Es un Dios que habla, no es un Dios mudo. Y dice: y aumenté la profecía. Es un Dios que, si Él quiere, aumenta el nivel profético en una generación. Y por medio de los profetas usé parábolas. El profeta tiene figuras coloquiales para hablar la palabra de Dios. Dios ha hablado al ser humano. Está aumentando su revelación y Él va a hablar como Él quiera. Mira, en cada uno de los profetas del antiguo pacto vamos a encontrar una característica muy importante que debe estar presente en nosotros si nosotros vamos a trabajar el ministerio profético. Porque hoy el Espíritu Santo habita en el espíritu del hombre. Hoy, por la gracia, Jesucristo nos ha dado el Espíritu Santo a todo hombre que es regenerado por el poder de la sangre de Jesús y nacido de nuevo. Cuando alguien nace de nuevo, el profeta de hoy tiene al Espíritu morando en él. Por lo tanto, puede hablar de parte de Dios. Es importante que la revelación sea recibida directo, amado hermano, del Espíritu Santo, sin adulteración, sin traer confusión, y que la palabra sea transmitida, lo cual es concebida desde el corazón de Dios y expresada a través de un vaso para dar a conocer la voluntad de Dios. Es interesante, cuando estudiamos en la Biblia, el hebreo usa 3 palabras para indicar la palabra profecía. Y es muy interesante el cuadro hermoso que nos da de este ministerio
y de esta operación. La palabra Naba significa hablar, cantar, gritar, burbujear como una fuente que está fluyendo. Es decir, el profeta puede cantar, puede hablar, puede dar una predicción. Esto dice la palabra Naba. Naba es también hablar, dar un simple discurso, profetizar. La segunda palabra que encontramos para definir profecía es Natav, que significa destilar, hacer caer como una lluvia, la cual significa gradualmente estar recibiendo inspiración que fluye, y cuando Dios destila su palabra directa a través del profeta, es usado como un canal, Natav. Entonces ya vimos dos palabras. La tercera es Yasá. Yasá significa ver, significa tener una visión, significa tener en la mente como una pantalla, una visión, un éxtasis, o mirar detenidamente, percibiendo mentalmente una visión, y por eso es Yasá, la descripción del vidente que está profetizando bajo visión. Y hay una palabra hebrea también muy interesante que describe al profeta comparándolo con un loco. Oh, sí. Es la palabra meshuga. En Jeremías 29:26, al profeta Jeremías le llamaban un loco. Y dice: Jehová te ha puesto por sacerdote en lugar del sacerdote Johaida, para que te encargues en la casa de Jehová de todo hombre loco o meshuga que profetice, poniéndolo en el calabozo y en el cepo. Qué terrible es que el profeta que está hablando una verdad de parte de Dios sea tomado como un loco. Acuérdate de David también. Él se fingió un meshuga, un loco, ahí delante de un príncipe de sus enemigos. Y dice primero de Samuel 21, 13, 15, según recuerdo, David cambió su manera de comportarse delante de los filisteos y se fingió loco delante de ellos, y escribía en las portadas de las puertas, iba con su dedo escribiendo, ¿verdad? Y dice incluso que dejaba correr la saliva por su barba. Imagínate un David, un guerrero, usando la plena astucia, haciéndose pasar por un loco. Oh, Dios, qué tremendo era David, hermano. Tanto que el príncipe de los filisteos dice: ¿por qué han traído este loco delante de mí, este meshuga? ¿Acaso no hay muchos locos en el reino? Sáquenlo de aquí, dice. Y así, ¿verdad? David salió. También hay una ocasión donde Jehú es ungido por un discípulo de la escuela profética de Eliseo. Eliseo le dice al discípulo que unja a Jehú y salga delante de él. Y entonces llega y lo unge. Y cuando salió Jehú, a los siervos de su señor le dijeron: ¿hay paz? ¿A qué vino a ti aquel meshuga? ¿A qué vino a ti aquel loco? Bueno, son ejemplos de la palabra, pero vamos a analizar cómo son los términos para hablar de los profetas. Mira, el profeta es designado con un término muy claro: Nabí. Nabí fue el término asignado a quien habla o habló de parte del nombre de Dios. Podemos decir: Isaías es un nabí, Jeremías es un nabí, Daniel es un nabí. Un nabí habla con una compulsión interna del Espíritu de Dios
el mensaje que ha recibido. Pero también profeta es designado el roe, es otra palabra hebrea para designar al profeta. Roe es una persona que estaba en posesión de una visión sobrenatural. Él está viendo a través del tiempo una revelación de Dios en su mente, y esa visión, esa previsión, por eso el roe es llamado también el vidente. Tenemos otra palabra que designa al profeta y es traducida en la Biblia como Yoshe. Yoshe es el mensajero autorizado de Dios. Es un espectador de las cosas de Dios y que recibió una visión sobrenatural para darle al pueblo de Dios. Mira, otra palabra bíblica que se traduce hoy día como profeta es Nebua, la cual significa la predicción escrita o hablada, es decir, cuando alguien da un discurso con un contenido profético. En concreto, ¿quién es un profeta? Un profeta es uno a quien y por medio de quien habla el Dios eterno, y él tiene una palabra que da a su pueblo. Recuerdo aquella profetisa, hermana de Moisés, que una vez ella, convencida de que ella también profetizaba, dice: solamente por Moisés ha hablado Jehová, ¿no ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová y causó disgusto y mandó juicio. Dice Amós 3:7: porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Así que la palabra Naví, la palabra Roe, significa profetas. Es decir, un profeta es alguien que trae la declaración de los propósitos divinos del Señor. Es alguien que da la guianza, la salvación, la gloria de Dios, dispuestos para el presente y el futuro del pueblo. Quiero comentarles, amigos, amigas, que en el Antiguo Pacto, en el Antiguo Testamento, había profetas de santuario. Creo que hoy día en la iglesia también hay profetas de santuario, que se encargan de estar atentos con una sana crítica para evitar la corrupción del culto de Dios. Los profetas escribían, los profetas anunciaban verbalmente. Hay profetas que no escribieron, como Elías o Eliseo, y hay profetas que escribieron, como Isaías o Jeremías. Existían escuelas de discípulos que van a compilar el mensaje del profeta. En el caso de Isaías, tenía sus discípulos. Pero vamos al Nuevo Pacto, en el Nuevo Testamento. El griego, que es la lengua con la que fue escrito el Nuevo Testamento, tiene una sola palabra para profecía, y es profetia. Profetia, amado hermano, repite conmigo: profetia, que significa hablar por otro, o hablar el plan, el propósito de Dios. En el uso del Nuevo Testamento es inseparable el concepto de la inspiración directa del Santo Espíritu en boca de su siervo. Dice Apocalipsis 19:10: porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Y hablando del Espíritu Santo, Jesús nos enseñó sobre el Espíritu. Dijo: Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. ¿Para qué nos los hace saber? Para que nosotros lo expresemos. El mensaje, el testimonio de Jesús
es el espíritu de la profecía. En griego, profetes es quien habla pública o habla abiertamente. Profetes es un proclamador del mensaje divino. También es la transliteración del hebreo Naví. Ya decimos que en hebreo profeta se dice Naví. Y profetes en el Nuevo Testamento. La profecía de los profetas en el Nuevo Testamento era una predicación también. Era a la vez una predicación de los consejos, de la gracia divina, y que ya estaban cumplidos o se iban anticipando a los propósitos de Dios para el acontecer del futuro, para el mover de los temas y actividades de la iglesia. En el Nuevo Testamento vemos el ministerio de Juan el Bautista. Decían los propios fariseos: tememos al pueblo porque todos tienen a Juan por profeta. Allá en Mateo 21-26, cuando Jesús les interroga. O cuando en Lucas 1:76 se profetiza sobre Juan: y tú, niño, profeta del Altísimo serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos. Profetes es el término en el Nuevo Testamento. Oiga, y también la forma femenina, porque tenemos profetisas entre nosotros, es profetis, es la forma femenina de decir profeta, y se utiliza en el caso de Ana, ahí en el Evangelio de Lucas 2:36, encuentro que estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada. Mira, ahí habla de Ana como profetisa y se usa el término profetis para la mujer. Hay un término también en el Nuevo Testamento que es pseudoprofetes. Es la palabra griega usada para denominar a un falso profeta, refiriéndose a alguien que falsea la palabra de Dios. Los profetas bíblicos, amados hermanos, eran mensajeros llamados especialmente, inspirados por Dios. Segunda de Pedro 1:21 habla de los profetas que escribieron la Biblia. Dice: los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Así los profetas son personas que hablan o hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Mira, los grandes hombres del Antiguo Testamento no eran los reyes o los sacerdotes, eran los profetas. Porque los profetas llevaban el corazón de Dios al pueblo y muchas veces están llamando a la gente al arrepentimiento y revelando la voluntad de Dios para el hombre. Los profetas son llamados por varios nombres. Qué interesante, qué maravilloso es que les dicen el hombre de Dios, o el siervo de Jehová, o el mensajero de Jehová. A veces se le llama intérprete, a veces se le llama centinela, y a veces se le llama el hombre del Espíritu. Realmente, cuando estudiamos la Biblia, no hay nada como los profetas. Por eso terminamos esta reflexión diciendo que un profeta es un hombre que habla a los hombres
en el nombre del Dios viviente y verdadero, el mensaje que ha recibido de ese Dios nuestro. Y concluiremos que la profecía es la declaración y la sabiduría de Dios, quien gobierna el universo, ya sea para el pasado, para el presente o para el futuro. Amigos, amigas, les bendigo y declaro que la palabra profética está actuando ya en el alma